nosotros los pueblos indígenas consideramos que es importante un Estado plurinacional, pero no solo en el discurso, sino en la práctica, porque hemos visto también la experiencia de otros países como Bolivia, como Ecuador, que sí la Constitución reconoce como un Estado plurinacional, pero estamos viendo que a pesar de ser considerados, de que la Constitución les reconoce, no, las políticas no se aplican en beneficio, no se implementan en beneficio de los pueblos indígenas, sino es en beneficio del extractivismo y de las empresas. ¿Es necesario un Estado plurinacional en nuestro país porque le otorga el reconocimiento jurídico de existencia a los pueblos indígenas que descendemos de culturas existentes antes de la conformación del Estado peruano? Y ese reconocimiento se traduce en una existencia como ciudadanos con igual derechos, con derechos colectivos y no solo individuales, con derechos que están consignados en el convenio 169 de la OIT, que reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos. Que se respete a la madre naturaleza, que se respete las cabeceras de cuenca, que se respete nuestros ríos, que se respeten nuestros bosques. Eso queremos que desde las políticas se construyan, queremos ser parte pues de la construcción de este país. Ahora que estamos llegando a un bicentenario, 200 años de república, si retrocedemos de estos 200 años, igual vamos a ver que los únicos beneficiarios son una minoría en nuestro país. Entonces, nosotros, la gran mayoría, los verdaderos originarios, no nos sentimos representados con este Estado republicano. Actualmente aún no, viendo todavía cómo gobiernan, se gobierna para las grandes empresas y se destruye todo lo que viene de la madre tierra. No estamos en condiciones, tenemos que ver al otro como un ser humano, ver al pueblo, al indígena, ¿no? Con empatía, tener respeto por la madre naturaleza, y lo que vemos pues son políticas extractivistas, políticas esclavistas, ¿no? Entonces, aún en el Perú tampoco no vemos la conciencia de clase. Si no somos conscientes de que hay un problema estructural, además cruzado por el racismo y la discriminación que impera en estas relaciones que tenemos entre peruanos y peruanas, es posible que se entrampe la discusión de la plurinacionalidad en la idea de que todos somos peruanos, de que todos somos iguales y que todos somos reconocidos en la peruanidad. Revisar nuestros orígenes como país profundo, con esa raíz indígena, pero también revisar cómo se ha construido esa república después de ser, digamos, un país que terminó con la colonia, ¿no? Diríamos, se independizó de la corona española, pero que de pronto ha reproducido más bien el propio estilo colonial. Si miramos también quiénes nos han venido gobernando desde que se inició esta época republicana, vamos a encontrar gente netamente colonial, con mente colonial. Necesitamos descolonizar los pensamientos, necesitamos descolonizar a los que nos gobiernan, porque siempre es una élite. Este Estado ha nacido a espaldas de nuestros pueblos. No nos consideraban seres humanos, nos consideraban seres sin alma. A lo largo de los años, una que otra política. Aún no tenemos el reconocimiento como pueblos. La Constitución nos reconoce como comunidades. Entonces, no se reconoce nuestras nacionalidades.
¿no? Nuestra manera de gobernar, nuestra organización política, social, económica que tenemos como pueblos, la constitución política no reconoce eso. Estamos en una larga lucha para ser reconocidos como pueblos, como realmente como somos, como pueblos, como naciones. Entonces, yo quisiera también de acá llegar a la reflexión en estos 200 años, pues miremos a quienes cuidan los bosques, miremos a quienes cuidan las cabeceras de cuenca, miremos a los guardianes de las lagunas. Entonces, miremos también en este tiempo quienes han estado alimentando a la ciudad. Somos nosotros, los pueblos originarios, ¿no? Quienes contribuimos con nuestros conocimientos, pues, a la soberanía alimentaria de nuestro país. De cara al Bicentenario, creo que es importante hablar de las mujeres invisibilizadas, el rol que cumplieron en el proceso histórico de la propia independencia que se resalta en este Bicentenario. Y como sabemos, existió María Parado de Bellido, existió Ventura Jalamaqui, mujeres ayacuchanas, Micaela Bastidas, entre otras mujeres que cumplieron un rol importante, preponderante para lograr esa llamada independencia. Y sin embargo, la historia del Perú y de la independencia reconoce sobre todo a las figuras masculinas y quedan relegadas el papel, la imagen, la historia, la trayectoria de estas mujeres. Y lamentablemente, la invisibilidad de las mujeres indígenas, por ejemplo, en el Parlamento, lo podemos notar claramente. Desde el 2001, en que entra como parlamentaria Paulina Arpasi, la primera mujer indígena en el Parlamento, al 2020 solo hemos podido lograr estar en el Parlamento 6 mujeres de origen andino y ni una sola mujer amazónica representada en este espacio. Esto nos dice que en 20 años las mujeres indígenas, dentro del grupo de mujeres en general en nuestro país, que hemos sido relegadas en nuestro derecho a la participación política, esta se ha dado con mayor énfasis en mujeres indígenas. Entonces, cumplido los 200 años, yo creo que estamos en la oportunidad de hacer que esta ley significativa que reconoce la paridad y la alternancia también se aplique con el enfoque étnico-racial, es decir, con la inclusión de mujeres indígenas, afroperuanas y mujeres de todas las diversidades. Creo que eso será la efectiva democracia paritaria, igualitaria al que aspiramos muchas de las mujeres. De lo contrario, hablar de igualdad de género y de la paridad será muy limitado si dejamos algunas atrás o algunas en exclusión en estos espacios.